Terminó los exámenes en medicina, va a ser médico dentro de nada y bueno, hoy era la fiesta y vine para acá. Bueno, pero le enviamos un saludo Un y que te saludo, perdone sí. tu ahijada y tu tía. ¿Cómo no? Felicidades para ella. Además, bueno, por el bien de nuestro país, Muy esos feliz. estudiantes, muchas felicidades para todos ellos en este ¿Cómo día no? tan especial, aquellos que decidieron quedarse en nuestro país y sacarlo adelante. Vamos Así a es. iniciar de inmediato con el análisis, Manuel. Estábamos en el bloque anterior pues haciendo una revisión de la situación en nuestro país y también a escala mundial. Distintos economistas en el mundo pues hablan de que se avecina una recesión económica mundial. ¿Qué tan cierto es, qué tan previsible es y cómo estamos preparados para ello? Sí, bueno, la economía mundial tiene severos problemas, ¿no? Yo creo que la guerra en Ucrania lo que hizo fue acelerar esos problemas endémicos que tiene la economía mundial. Por ejemplo, Europa tiene muchos países, los países del sur, que tienen una deuda enorme, Sí. gigante, y que amenaza con prácticamente disolver el euro. Eso es parte de las razones por las cuales el euro y el dólar están casi en paridad. Lo segundo, Estados Unidos tiene gravísimos problemas de producción, de productividad, y tiene una inflación importante, la más alta en 35 años. Entonces todos esos problemas se han ido acumulando y la mayoría de analistas considera que es probable que la economía caiga. ¿Qué es una recesión? Fundamentalmente son más de 2 trimestres donde hay decrecimiento económico o estancamiento. Eso es bastante probable que suceda este mismo año para tercer trimestre y para cuarto trimestre. Hay un aumento muy grande en los precios de las energías y eso destruye muchas previsiones de ganancias que tenían empresas industriales y aumenta muchísimo los costos que tienen que pagar las familias, sobre todo en el norte, para poder calentarse en temperaturas muy Claro. frías. Crisis energética, preocupación por las Exactamente. implicaciones que tiene este conflicto entre Rusia y Ucrania, Que puede pues la empeorar. temporada, el cambio climático, todo esto son variables y presiones Correcto. sobre los gobiernos del mundo que están buscando la forma en cómo pues tomar medidas para prevenir esto que viene. Es muy difícil prevenirlo, ¿no? Lo que generalmente se hace es tratar de ahorrar y hacer algunos ajustes fiscales para poder gastar en ese momento de recesión y poder emparejar la economía, porque va a haber una demanda solvente más debilitada y se supone que el Estado pudiera cubrir esa demanda solvente debilitada por la misma crisis. Puede construir infraestructura, puede ofrecer diversos empleos y puede de alguna manera dinamizar la economía cuando ésta se enfría. Nos hablabas, por ejemplo, de la inflación en Estados Unidos, pero también hemos visto en Latinoamérica problemas de devaluación de la moneda en Chile, en Argentina, En casi todos los países movilizaciones del en casi mundo, todos los países, sí. exacto, y casi todos los países de América Latina han tenido fuertes depreciaciones de sus monedas, menos Venezuela, que casualmente ha tenido la depreciación más pequeña de casi todos, pero en muchos países han tenido depreciaciones de 20-30%, el dólar se ha fortalecido y eso les perjudica de alguna manera en sus importaciones y hace que los precios internos sean más altos y el poder adquisitivo de esas poblaciones se reduce. Ahora, ayer el presidente Maduro decía que la economía de nuestro país ha venido creciendo. Eh, Eso no se sabe realmente. El último dato que tenemos de economía del PIB es del primer trimestre de 2019, es decir, han pasado 3 años sin actualización de la data. Entonces no se puede decir que hay una recuperación económica si el mismo ente que emite la data no la publica. Entonces lo que nosotros vemos en la calle es algún movimiento interesante, algunas sí. tiendas que se abren, algunos bodegones, pero eso no nos da pie para asegurar que hay una recuperación. Vamos a revisar un portal de noticias de Banca y Negocios donde hay un artículo donde usted señala elementos para combatir la inflación. El artículo se llama así, 4 aspectos que deberían ocurrir para contener la inflación en el país. Aquí pues acota que existen diversas razones por las cuales aún no se ha controlado el nivel de precios en Venezuela y entonces le pedimos acá que nos dé los argumentos de por qué. ¿Cuáles son esas razones por las que no hemos logrado controlar estos precios que además aumentan en dólares? Sí, mira, lamentablemente Venezuela tiene la tercera inflación más alta del mundo, cuando hablamos de inflación interanual, por detrás de A pesar de Sudán que hemos bajado y los el dígitos. Líbano. A pesar de que hemos bajado mucho, digamos, los índices interanuales de inflación, pero todavía 170% según el OBF es muy grande. Lamentablemente el Banco Central de Venezuela no ha dado la data de inflación del mes de junio, pero se calcula que pueden ser 2 dígitos.
Eso nos daría una estimación de más o menos 55% desde enero hasta junio. Eso es una inflación altísima. Claro. Y repito, es la tercera más alta del planeta. Yo creo que Venezuela necesita hacer varias cosas, ¿no? Okay. Muy rápido. Lo primero, se necesita un plan de estabilización macroeconómica para saber qué hacer, a dónde ir, cómo vamos a llegar a esas metas. Lo segundo, se necesita un pacto, un acuerdo económico, político y social donde todos los actores se pongan de acuerdo y empiecen a, de alguna manera, trabajar por la estabilidad y el crecimiento económico en Venezuela. Lo tercero es que el Banco Central debe dejar de prestarle dinero a las empresas estatales. Eso, porque el préstamo del Banco Central a empresas estatales nunca se devuelve y crea inflación. Es un préstamo que lo hace el Banco Central gratis, simplemente tecleando dígitos y crea dinero sin respaldo. Okay. Ese dinero sin respaldo entra a esas empresas, se gasta y eso empuja los precios hacia arriba. Y lo cuarto sería prohibir esa actividad constitucionalmente. En países como Chile, que tienen inflaciones de 1, 2%, 3% anual. Por acá tenemos una tabla con los países para apoyarnos en bueno, es fantástico, pero normalmente tienen inflaciones muy bajas. Bueno, estas son las más altas. Estas son las más altas del mundo, sí. Exacto. Ellos prohíben que los bancos centrales le presten dinero a las empresas estatales porque eso es una forma de cubrir déficits fiscales. Es decir, el Estado gasta más de lo que ingresa, tiene una merma de 1, 2, 3, 4, 5 puntos del PIB y el Banco Central de ese Estado le presta plata a esas empresas que cubren ese déficit. Pero esa cobertura, esa monetización del déficit termina en inflación y cuando el déficit es muy grande termina en hiperinflación. Claro. Y nosotros ya hemos vivido la tercera hiperinflación más larga de la historia, detrás de la de Zimbabue, detrás de la de Nicaragua y la de Grecia. La de Zimbabue fue más grande, pero fue más corta en tiempo. Claro, fue una situación pues dramática y que en nuestro país además se extendió por más tiempo, ¿no? Claro, es la tercera más larga en la historia y además le hemos quitado 14 ceros a la moneda. Sí. 14, imagínate lo que es eso. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de la necesidad de resguardar el valor de nuestra moneda porque ahí radica la cuestión de los salarios. Claro, el tema de los salarios, usted que bueno trabaja en el Centro de Investigación y Formación Obrera, pues ha sido una de las grandes preguntas de nuestra población. ¿Qué va a pasar con el tema de los salarios? Más bien, algunos beneficios que se habían obtenido por parte de trabajadores públicos se perdieron, las tablas de la ONAPRE, bueno, hemos visto movilizaciones, lo hablábamos en el primer bloque. ¿Cuál sería la respuesta que debería dar el Ejecutivo ante esto? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas, no? Bueno, lo primero es que el salario baja por la caída en la producción y la productividad. En Venezuela se está produciendo muy poco y la productividad es muy baja. Hay muy poca maquinaria, hay muy poca estímulo para la producción y tampoco hay canales para financiar nueva maquinaria y nuevas materias primas y mejor tecnología. No hay crédito. Venezuela es un país que no tiene crédito, hay un encaje legal altísimo, sí, de 83%, si no me equivoco, y tanto el sistema bursátil como el sistema bancario no pueden prestarle a las empresas. Entonces se produce muy poco, hay muy baja productividad y el salario promedio en el sector privado es más o menos $118 en las ciudades grandes. ¿Cuánto debería ser un salario justo? Bueno, además que nuestra Constitución establece que el salario debería cubrir la canasta básica y tenemos una canasta básica según Sendas ya cercana a los $500 para la última apreciación. De junio, exacto. La canasta según Sendas, la Federación Venezolana de Maestros da $459 para el mes de junio. Eso es solamente alimentos, sí, para una familia de 5 personas. El salario mínimo actual, junto con lo que podemos decir el bono de alimentación, el ingreso mínimo legal, apenas cubre el 6,6% de esa canasta alimentaria que calcula el Sendas, que habíamos dicho que era $459. Entonces, el 6,6% es la cobertura más baja de canasta alimentaria en el mundo. Lo normal es que el salario de un obrero al menos cubra la alimentación de su familia. Se necesitan $15 por día para cubrir la alimentación de la familia. Más o menos, exacto. Imagínate que con $15 tú tendrías que dar almuerzo, desayuno y cena a 5 personas. Sin contar con que los padres debemos prepararnos para el nuevo año escolar, con los libros, la inscripción, los eso útiles, es solo el alimentos. vestuario, eso es solo alimentos. Exacto. Sin contar con las medicinas, los que tienen Pero enfermedades estamos lejísimos de eso. entre otros. Sí, estamos muy lejos porque
lamentablemente pues el salario no se acerca a cubrir sino lo que usted nos mencionaba, Claro, un el pequeño ingreso mínimo porcentaje de legal la es canasta. $30 apenas, el que decretó el gobierno Sí. en la actualidad. Debemos ir a una pausa, al regreso vamos a seguir conversando sobre el tema salarial que tanto preocupa a los trabajadores de nuestro país y qué se ha venido haciendo también al respecto, porque recordarán ustedes que recientemente la Organización Internacional del Trabajo estuvo presente en Venezuela, se realizó una reunión tripartita. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llegó? ¿Cuáles han sido los seguimientos que se le ha venido dando por parte de distintos sectores de nuestro país? Al regreso de la pausa, también sus preguntas. Muy atentos con nuestras redes sociales para leer